voy a explicar varios intelectuales. Edgar Morin, que fallecido, fue uno de los filósofos que vivió de más de 100 años, muy destacado en el pensamiento francés, bueno, ejemplos en Francia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, que son al final las principales potencias a nivel político y económico, pero también en el ámbito cultural. La cultura anglosajona y la cultura francesa germana, que son las que tienen mayor predominio e importancia en la cultura occidental. Rich Homie Quan fue rapero y cantante estadounidense. Tenía contrato con la discográfica independiente TAG y bueno, fue una de las figuras más destacadas dentro del mundo de la música, del rap, del hip hop, de los últimos, sobre todo, años y más recientemente desde mediados de la década de 2010 y principio de la década de los años 20 del siglo actual. Y una de sus canciones es Flex de 2015, figura que fue muy importante en el ámbito de la música y sobre todo como rapero y del hip hop. Tras el ejemplo en el ámbito de la música, dentro del hip hop, dentro de la cultura de Estados Unidos y del ámbito anglosajón, me centré en el ámbito anglosajón, europeo y británico. Frederick Forsyth fue escritor británico, autor de bestsellers de intriga, política y de espionaje, que se contó entre los grandes maestros del género. Y destacaron otras figuras importantísimas como Graham Greene o John le Carré, que fueron muy importantes en el ámbito de la literatura británica y destacó como estudiante en lenguas extranjeras y durante una breve temporada estuvo estudiando en España, estuvo aquí en España, bueno, estudiando en la Universidad de Granada y con 17 años se alistó en el ejército, en la Royal Air Force y a partir de ahí pues, se convirtió en el piloto más joven del cuerpo y durante el conflicto. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, volvió al ámbito laboral y se convirtió en periodista, porque trabajó dentro del periodismo, trabajó como periodista en el Instant Daily Press durante 5 años, de 1956 hasta 1961, de Norwich, y también estuvo en la agencia Reuters como corresponsal en París durante 4 años, desde 1961 hasta 1965. A partir de ahí, más tarde se dedicó al ámbito de la literatura y bueno, se ganó la vida y comenzó su vida laboral como escritor. Una de sus obras es El Protocolo, de 1964, que es The Fourth Protocol en inglés, en la cual escribió el guión cinematográfico en 1987. Una figura que fue importantísima, que dejó huella en el ámbito de la literatura y bueno, pues también estuvo en esa conexión con el cine, sobre todo con el Cuarto Protocolo, con esa obra, que él mismo la escribió 3 años más tarde como guión cinematográfico, después de publicar y de su obra, el Cuarto Protocolo, The Fourth Protocol. Ian Fleming, junto a Frederick Forsyth, John le Carré, Graham Greene, fueron los cuatro figuras más destacadas del siglo XX y del siglo XXI en la literatura británica. Ian Fleming fue escritor británico, creador del agente secreto James Bond, tan conocido que se han realizado muchas películas en el siglo XX como en el siglo actual, con diferentes actores, y escribió 12 novelas sobre este personaje. Y bueno, las principales son Casino Royale de 1953, Doctor No de 1958 y Goldfinger de 1951, que las tres las llevaron al cine y tuvieron gran éxito. En Francia también hubo grandes intelectuales dentro del ámbito de la literatura y de pensamiento. Yvonne Cloet fue escritora francesa, amante del escritor Graham Greene. Su obra es Mi vida con Graham Greene, Conversaciones con Marie-Françoise Alain y además hay que decir que Yvonne Cloet estuvo en los últimos días de vida con el escritor británico. Y fue una de las principales escritoras de la literatura francesa del siglo pasado. François Augiéras fue escritor y pintor francés que bueno, pues, destacó tanto en la literatura como en el ámbito artístico, y Edgar Morin fue sociólogo y antropólogo francés. Estudioso de la crisis interna del individuo, abordó la comprensión del individuo sociológico a través de lo que llamó una investigación multidimensional, es decir, utilizó los recursos de la sociología empírica y de la observación comprensiva. Fuertemente crítico con los mass media, analizó asimismo los fenómenos de propagación de la opinión y bueno, realizó muchas obras,
Y a partir de ahí, bueno, pues en mayo 68 La Brecha, que se publicó en 1968, pues son los acontecimientos de mayo del 68, todo lo que se produjo en aquel periodo, esas protestas, revueltas en Europa, en Estados Unidos, con el objetivo de que Europa mejorase y también por la crisis que había y problemas que había en la década de los 60 y porque las potencias europeas estaban más centradas en los problemas coloniales de la independencia, ya lo pidieron y lo intentaron realizar por parte de las presiones estadounidenses y soviéticas, a que los europeos o las potencias europeas poco a poco se eh, interesasen en los problemas políticos del occidente y dejasen que nuevos estados naciesen. Así que con ello finalizo y acaba de morir se encuentra la diapositiva. Así que con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gustó este vídeo con ejemplos británicos, estadounidenses y franceses, darle a like, suscribiros, comentar y repito, no, que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.